Seguimos grabando, así que fuego. Ya les dejo aquí. Te puse también como Administradora. administradora para que si cualquiera tiene que salir y entrar, para que tú les puedas dar permiso. ¿De acuerdo? Perfecto, Venga, perfecto. equipo. Chao. Chao. Hasta luego, cariño. Chao. Bueno, equipo, más allá que recibí su feedback, el de la mayoría de los trabajos, ¿sí? Me gustaría saber, a ciencia cierta, con un poquitito nada más, que me cuenten si les fue fácil poder ubicar, como vieron que la primera vez que lo hicimos fue no juzgar. Después hicimos a ver en qué papel estábamos en las heridas del niño, qué heridas yo veía que tenía, qué tipo de rol tenía, el PAM, a padre, adulto, niño, y ahora nos tocó poder entender qué tipo de apegos manejamos en nuestras vidas, ¿sí? A ciencia cierta todo esto es una introspección, y obviamente a veces nos cuesta verlo, o a veces lo vemos muy fácilmente, pero no ciertamente le estamos dando a la tecla. Nuestra percepción muchas veces de la realidad no es la realidad, porque como diría la PNL, el mapa no es el territorio. Lo que mis ojos pueden ver es una porción de la realidad que yo tengo constantemente. Entonces, agradezco a todos los que me enviaron los trabajitos, a los que todavía no. Por favor, cuando puedan, envíenmelo, ¿sí? Para que yo pueda ir chequeando cómo van yendo. Y vamos a entrar a una parte más que interesante, porque en esta segunda etapa de capacitación vamos a entrar un poco en la PNL, un poco en el coaching, un poco en la psicología analítica de Jung, y vamos a entrar también en duelos y pérdidas. ¿Y por qué duelos y pérdidas? Porque si ustedes se dan cuenta, todos sus coaches están en duelos o pérdidas, ¿sí? Porque hay algo emocional que les sucede que no pueden aceptar, por lo tanto lo transfieren a la parte corporal. Entonces todo esto va sumando un poco a entender qué pasa en la cabeza de una persona, en la emocionalidad de una persona y en la configuración de una persona. Perdón que saco el volumen del celular que me olvidé. Si no van a escuchar mi celular sonar cada 5 segundos. Entonces, perdones. Entonces es muy importante que vayamos hilando las cosas. En la sexta clase, porque en esta segunda etapa vamos a tener 5 clases, y la sexta vamos a hacer una clase, obviamente, pero sin PowerPoint, donde lo que vamos a hacer es tratar de unir y entre todos ver qué tanto entendimos de todo lo que aprendimos al día de hoy, ¿sí? ¿Qué tanto aprendimos y qué tanto pudimos aplicar de todo lo que nosotros estamos haciendo al día de hoy? ¿Por qué? Porque del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿sí? A veces entendemos y nos pasa algo, y ostra madre, es que después hago todo al revés. Sí, es normal, es lo más normal del mundo. Así que, dicho esto, voy a empezar a compartir la pantalla, si es que me permite. ¿Dónde está el PowerPoint? Aquí vamos. Déjenme ponerlos en un costadito. Y arrancamos con la parte de la psicología analítica de Jung. Y obviamente no vamos a ver toda la psicología analítica porque estaríamos por lo menos 5 años. Pero vamos a ver simplemente lo más importante para entender la psiquis de una persona. Entonces, en esta parte nosotros vamos a tener la introducción a la psicología analítica de Jung, introducción a la PNL, introducción al transgeneracional, ¿sí? Que esto es muy importante, introducción al coaching y duelos y pérdidas. ¿Qué es lo que van a descubrir en esta clase? Vamos a estar viendo los principios generales, los 5 arquetipos principales en cada persona, la sombra y la persona como arquetipo dentro de una psiquis humana, la disolución de complejos y la ley del espejo. Conceptos a distinciones. Y esto lo explico porque decir conceptos a distinciones es como decir información a aprendizaje. Lo que yo consumo y aprendo de forma
informativa, pasarla a la experiencia y hacer parte de mis herramientas y habilidades. Entonces, por último, esto va a ser interesante, vamos a entrar un poquitito en los sueños y las simbologías de los sueños. Porque el inconsciente, van a ver que es mi amado inconsciente, es lo que yo más me especializo, también genera espejos en nuestros sueños. Todos nuestros sueños son producto de nuestro inconsciente, ¿sí? Entonces, para lo último de todo esto, se van a dar cuenta que vamos a hablar de la individuación. Esto es una palabra muy técnica de la psicología, tal vez es la primera vez que lo escuchan, pero cuando yo les explique el significado se van a dar cuenta que es algo muy simple y que muchas veces lo han escuchado nombrar con otras terminologías. Entonces, como siempre digo, a tomar apuntes, tomen apunte de lo más importante, capten la idea principal de cada lección y fijen los aprendizajes, porque si no, estos se van y se pierden. Entonces, todas atención por un ratito, como siempre digo, no toquen el móvil, no abran otra página de internet, porque esto es para ustedes y para su propia evolución. Nadie me escucha, un minuto. Estoy con los grupos, yo veré tu clase repetida en otro momento, pues estoy con el móvil, ¿no? Lo sé, en tu caso lo sé. Estoy hablando de distracciones fuera del trabajo. No, ¿sí? yo porque sabe que le saco fotos no voy a poder tampoco, lo cual ya veré la clase, ¿va? Totalmente, gracias, Jonah. Te escucho. Entonces vamos a entrar a lo que es el mundo de Jung, de la psicología analítica. El primer principio que vamos a trabajar es los opuestos y la autorregulación de la psiquis. Es la lucha de los polos en conflicto. Y esto es muy importante que lo entendamos. Cuando hablamos de los principios, que yo no pretendo que esto ustedes se lo estudien y que sepan que existen tantos principios, no. Quiero que solamente tomen como información que en la psiquis ocurre una dualidad que tiene que ver con los opuestos y con la autorregulación. Esto significa que muchas veces, yo lo he explicado, yo siempre soy buena y cuando tengo que ser mala, o lo que se considera mala, entro en un conflicto interno. Hay una dualidad, hay una lucha porque son polos opuestos de lo que yo creo que es mi escala valorativa. Por lo tanto, quiero que entiendan que esto es algo muy normal para todos los seres humanos. Y en su caso, los coachees van a estar en un problema similar. ¿Y cuál va a ser el problema de los coachees? Quiero bajar de peso, pero quiero seguir comiendo. Y quiero seguir comiendo porque esa sea mi emocionalidad. Entonces, por más voluntad que tengan los coachees y que por momentos lo puedan hacer, siempre están en esta guerra interna, entre lo que quieren y entre lo que de verdad piensan. Y acá yo les voy a contar un poquito de una enfermedad que yo tuve, que yo creo que no sé si se las conté, pero algunas personas sí. Yo fui bulímica durante mucho tiempo y también fui anoréxica, por ende, porque es una enfermedad dual. Y esas enfermedades muchas veces dejan secuelas. Eso significa que ante un momento de estrés que yo tenga, se me dispara una vocecita. Y esa vocecita me dice, hostia, Nadia, ¿cuánta celulitis tenés? Estás gordita, te aprieta el pantalón, no te mires al espejo. Esa vocecita se me despierta en los momentos de estrés. Y yo tengo que saber que esa voz se va a levantar y ser consciente de que me va a hablar para que en el momento que me hable, yo sepa qué es lo que tengo que hacer. Esto les va a pasar a todos sus coaches. Hay mucha gente que va a llegar al peso ideal, hay mucha gente que va a conseguir su meta, pero en un momento de estrés pueden tirar todo eso a la basura porque hay una parte de ellos que no la tienen concientizada. A ciencia cierta, yo siempre digo que nosotros sanamos y podemos cambiar cualquier realidad de nuestra vida, pero no podemos evitar las cicatrices. Cuando ustedes saben que generamos una cicatriz en el cuerpo, queda una marca.
Y esa marca no se va a disolver, esa marca va a estar ahí y me hace recordar una experiencia vivida y cuáles son las decisiones que tengo que tomar si aparece la misma experiencia. ¿Se me va entendiendo hasta ahí? Quiero que me digan porque esto va a ser... Sí, perfectamente. Sí, entiendo. Gracias. Lo que les pido es que cualquier cosa que no entiendan, me frenen, porque esta segunda parte va a ser distinta y un poquito más profunda, ¿sí? Entonces, a ciencia cierta, una persona gorda, y lo digo así, que se sienta gorda, que se autoperciba y se haya puesto la etiqueta de gorda, por más que baje de peso, va a seguir siendo gorda. Esto significa que en su psiquis puede cambiar lo que ve puede bajar de peso, pero a ciencia cierta, cuando se autopercibe, esa persona sigue pensando como el gordito o la gordita que fue. Por eso es tan importante no solamente el cambio físico, sino el cambio de mentalidad y el entender que las cicatrices quedan, que no van a desaparecer, y de hecho eso es un recordatorio para saber a dónde no tengo que entrar. Cuando a mí se me disparan estas vocecitas, de hecho la última vez que se me disparó fue cuando volví de España con 10 kilos de más, yo dije, hostia, Dios, subí 10 kilos, me comí todo en España, siendo sincero, probé de todo, pan con todo, porque ustedes son pan con lo que sea, ¿sí? a mi visión, ¿no? A la visión argentina, y automáticamente tuve una reacción refleja, que fue no empezar a mirarme al espejo y vestirme con ropa ancha. Pero al principio no me había dado cuenta, hasta que en un momento me di cuenta y empecé a percibir que en mi conversación interna me estaba auto boicoteando. Estás fea, no estás cómoda con tu cuerpo. Entonces cuando lo detecté, yo ya uso todas mis habilidades y mis anclajes y volví a mi autopercepción y a mi autovaloración. Es verdad que puedo estar mejor, es verdad que quiero estar mejor, pero no me hace ni más ni menos persona, ni más linda, ni más atractiva, ni menos atractiva, ni menos linda. Y aunque parece fácil de decirlo, no es fácil de realmente hacerlo. Yo tengo esa habilidad porque a mí eso me pasó con 15 años. Yo fui bulímica a los 15 años. Y casi me internan a los 2 años de edad de mi hija, porque yo no comía. ¿Fue grave lo mío? Sí. Porque estuve a punto de la internación. Y esta psiquiatra me dio la opción de no internarme porque tenía una hija de 2 años que me necesitaba, y me hizo una prueba de confianza de palabra. Y ahí aprendí. Pero es verdad que ante un estrés, esa vocecita se despierta. Pero yo la callo, la condiciono a que me escuche, la cuestiono. Ustedes me escucharon hablar muchas veces de cuestionarse. Y la llevo a la realidad. Y la llevo a la realidad y la enfrento. Y siempre pierdo. Siempre pierdo. Porque la que habla son mis miedos. Las que hablan son mis malas experiencias. Entonces tengo manera de hacerlo. Y esto a sus coachees les pasa, se los digan o no se los digan. Le estoy dando la seguridad total y absoluta que dentro de sus pensamientos operan de esta manera. Ténganlo en cuenta. Entonces, el segundo principio de la psicología analítica es la existencia del inconsciente. Sí, señores, tenemos que estar completamente conscientes que existe el inconsciente porque es tremendamente poderoso. Y como es tremendamente poderoso, vamos a entrar a explicar de qué es esto que estamos hablando. Acá van a ver que el inconsciente se divide, lo hice de una manera muy simple, se divide entre la conciencia de una persona, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Y fíjense que, aunque no está bien posicionado, pero no encontré ninguno que estuviera dibujado como a mí me gustaba, el yo, que es el ego, la personalidad, se encuentra en el medio de la línea, de la conciencia
y la inconsciencia personal. Eso significa que muchas de las cosas que nosotros hacemos de verdad están comandadas por nuestro inconsciente, no nos damos cuenta, lo tomamos como si nosotros estuviéramos decidiendo, pero eso no es real. Para entenderlo mejor, la conciencia se prende y está en el ahora. La conciencia es lo que yo puedo percibir, lo que yo sé, y se radica en el momento actual. El inconsciente personal nos dice y nos habla de la búsqueda del pasado, ¿sí? De todo lo que es desde que nacemos hasta el día de hoy. Pero cuando hablamos del inconsciente colectivo, estamos hablando de las memorias transgeneracionales y existenciales del ser humano. Son vivencias, son emociones, son mandatos que traemos más allá de nuestra concepción, que muchas veces los aprendemos de nuestros padres o nuestros abuelos, pero a ciencia cierta, si ellos no nos dicen y no nos educan de esa manera, nosotros la información la tenemos igual. Entonces, hay que comprender que en la psiquis humana existen 5 arquetipos. Y para entender, los arquetipos son el primer modelo o idea compartida de un elemento, acto o emoción. Y ustedes dirán, wow, ¿qué quiso decir Nadia con esto? ¿No? Me está hablando en chino. Vamos a explicar algo muy simple. Cuando nacen todos estos estudios en la época de Freud, porque Jung era discípulo de Freud, y se terminan peleando por una cuestión de egos, porque Freud no aceptaba el descubrimiento y la forma de visión que había tenido Jung para lo que tenía que ver con el inconsciente, ya que Freud llevaba todas sus técnicas o explicaciones a los edipos o a la sexualidad. Acá cabe aclarar que Freud fue el gran descubridor de la psicología, que eso es real, pero como todo sucede, todo avanza y hubo gente que siguió descubriendo cosas. Entonces, dentro de la psiquiatría y la psicología, se encontró que cada persona tiene arquetipos, y los arquetipos son los modelos mentales. Por ejemplo, arquetipo mamá. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo debería ser una mamá? ¿Qué cualidades debe tener una mamá? Arquetipo, por ejemplo, Dios, ¿cómo tiene que ser nuestra divinidad? Entonces, lo que quiero explicarle es que un arquetipo es una idealización de un rol. Cuando hablamos de padre, el rol de padre, estamos hablando tanto de padres, de jefes, de personas que tienen autoridad en nuestra vida. Y se supone que tienen ciertas características que deben cumplir para nosotros. Explicado esto, ¿qué son los arquetipos? ¿Sí? De una manera simple, tengan que entender que los arquetipos son figuras simbólicas para cada uno de los seres humanos. Pero ahora vamos a entrar en 5 que son fundamentales en la psiquis humana. La primera es el ánima, la segunda es el animus, la tercera es la persona, la cuarta es la sombra, y la quinta se llama self. Así lo van a encontrar si algún día lo quieren googlear. Podríamos ponerle otros nombres, pero a mí me gusta poder mostrarle la información de la manera en que más fácil la van a encontrar. Entonces, hay que entender que el ánima, cuando hablamos de un arquetipo de ánima, representa el aspecto femenino en los hombres. Es la energía femenina que hay en los hombres. Porque como siempre les explico, y ya deben saberlo porque lo he repetido 1000 veces, todo está en el equilibrio. Una mujer debe tener balanceada su energía femenina y masculina porque son diferentes y nos dan diferentes cualidades. Y el hombre
de la misma manera tenerlas balanceadas. Entonces, el ánima representa los aspectos femeninos en los hombres y el animus representa el aspecto masculino en las mujeres. Cuando hablamos de la persona, el arquetipo persona, son las máscaras adaptativas que utilizan las personas para existir y coexistir en la civilización. Ya lo vamos a ir ampliando. Cuando hablamos de sombras, son los aspectos negados o rechazados de cada uno de nosotros. Todo lo que negamos, todo lo que decimos yo no soy. Y el self es el yo trascendido. El self es lo que uno debería intentar llegar, donde realmente es una persona libre en pensamiento, en sentimiento, con un entendimiento de los niveles evolutivos y de los planos que existen dentro de la conformación humana y de la parte espiritual. El self es como si fuera nuestro propio Dios en nosotros mismos. Dicho esto, vamos a entrar a la sombra y a la persona. Y esto es algo que quiero que le presten mucha atención. La persona son las máscaras adaptativas, ¿sí?, de las personas para coexistir en el medio. ¿Y qué medio? Medio familiar, medio cultural, medio laboral, medio de amistad. Fíjense que son los ámbitos. Porque, vuelvo a repetir, ¿cuántas veces nosotros estamos en un trabajo y no somos como nosotros quisiéramos o no respondemos lo que nosotros pensamos porque pensamos que nos puede generar un problema? Por lo tanto, me pongo una máscara que me permita adaptarme a ese trabajo. Y no estoy hablando de ser falsos o ser personas que mienten, no. Estoy hablando de funciones adaptativas. ¿Cuántas veces estamos en familia y tal vez tenemos un familiar, un hijo, un hermano, un tío, un primo, no importa, que cuando se le dice algo se enoja y se arman altos líos? Entonces uno, sí, que tal vez le gusta decir las cosas o que se está sintiendo mal por algo, toma una máscara adaptativa y trata de tener una función diferente, una reacción diferente para no generar ese problema en ese ámbito. Entonces, las máscaras son funciones adaptativas, no es mentir, no es ser falso, eso es otra cosa. Esto es adaptarnos, cómo me adapto al medio, ¿sí? Ejemplos. Como cuando somos diplomáticos. Exactamente, exactamente. Es como si yo fuera un mamífero y de golpe me dicen vas a empezar a trabajar abajo del mar. Bueno, ¿cómo hago? Bueno, me compraré una máscara de buceo y trabajaré abajo del mar y me adapto con una máscara de buceo, ¿sí? A ciencia cierta, no soy yo realmente, pero dentro de mis habilidades me permito poder ponerme esta máscara para respirar abajo del agua y poder seguir siendo funcional en los ámbitos que se me presentan en la vida. La persona, es el ego, y el ego es la persona. Y acá hay algo que entender. También estoy viendo de dar una clase sobre el ego, porque el ego es muy, muy amplio, y las personas malentienden muchísimo lo que es el ego. El ego es la conformación de nuestra personalidad. El ego es nuestra escala valorativa dentro de mi experiencia y mi conformación como persona. Por eso cuando digo persona, estoy hablando del ego, y cuando hablo del ego, estoy hablando de la persona. A ciencia cierta, el ego se crea en el ser humano y existe en el ser humano como medio de supervivencia, porque es
como una matrix, como una computadora que yo configuré y que me va diciendo qué es lo que da peligro, qué es lo que no, qué es lo que me gusta, qué es lo que no. Y escuchen lo que estoy diciendo. Le pregunto al ego, le pregunto a la personalidad. No está hablando con uno. Uno no está realmente decidiendo. Le estamos preguntando todo el tiempo a nuestro ego qué es lo que debemos hacer. ¿Y saben por qué? Porque el ego fue conformado cuando nosotros éramos niños. El ego, como todas las cosas en la niñez, fue creado a través de experiencias. Y una vez que creamos un mapa de lo que es mi vida, mi territorio, mis cosas, lo guardé. Y desde que soy niño, me estoy rigiendo con el mismo mapa. Ahora, ¿ustedes creen que es posible o efectivo estar utilizando un mapa o un ego o una personalidad que fue creada cuando éramos niños? ¿Crees que les serviría? Podría llegar a ser un poco limitante, porque al final si nos agarramos a ese aprendizaje únicamente, al final es como asociarlo a una zona de confort y no vas a descubrir cosas nuevas, quizás. Tal cual. Y me encanta, Nas, me encantó lo que dijiste porque creo que lo dijiste de una manera tan simple, es limitante. Porque a ciencia cierta, en ese momento, lo que nosotros vivimos estuvo bien. Nosotros decidimos, si yo toqué el fuego y me quemé, y hoy digo, al fuego no lo toco, me parece bárbaro. Pero si yo tengo 40 años o 30 años y no prendo una hornalla de la cocina, o bueno, no sé cómo le llaman, una hornalla de la cocina, Sí, se entiende. Porque va a salir fuego, y el fuego me quemó, entonces no voy a interactuar con el fuego, me está limitando, ¿sí? Por eso el arte de cuestionarnos, por eso el entender que todo lo que hacemos hasta el día de hoy está condicionado por esa programación y por ese ego que nos cuidaba de niños, pero que nunca actualizamos, que nunca le dijimos, hostia, es que hay un nuevo programa, es que se agregaron nuevas cosas, lo dejamos ahí, ¿sí? Y desde ahí estamos operando desde que tenemos uso de razón. Por eso cuando trascendemos, por eso cuando abrimos nuestros niveles de conciencia, ya podemos ver estas cosas diferentes y ya no tenemos limitaciones. Si yo me quemé con el fuego, a ciencia cierta, no voy a no tener contacto con el fuego. Voy a ver de qué manera me relaciono con el fuego, porque tal vez el fuego es algo que sí o sí me voy a encontrar en la vida y que no voy a poder decir, no, esto yo no lo quiero ni ver, no lo quiero ni pasar, porque a ciencia cierta, no todo vamos a poder elegirlo. Entonces tenemos que estar preparados para cambiar la información. Entonces, esta es la parte que más me gusta y habla de las sombras. Es todo lo que negamos y rechazamos de nosotros mismos en cualquier polaridad. ¿Sí? Eso significa que si, como ya expliqué en varias oportunidades, si yo digo soy buena, estoy negando que soy mala. Si yo digo estoy gorda o soy gorda, estoy negando que puedo ser una persona flaca. Si yo digo, la verdad, soy súper colérica, soy una persona súper que estalla, qué lindo, sí, me autopercibo, avalo que soy de una manera no muy buena, pero también estoy quitando la posibilidad de ser una persona pensante, tranquila, una persona que reflexiona, porque cuando yo digo yo soy, automáticamente lo que queda por fuera de esa lista se va al inconsciente. Y voy a explicar qué es lo que va a suceder cuando hacemos esto. Entonces, ¿qué ocurre con las sombras? Perdón, antes de entrar a esto, te voy a explicar por qué es tan importante que entendamos el yo soy. Yo en un momento les expliqué que
nosotros estamos acostumbrados a decir, yo soy de esta manera, yo soy de otra, porque es la manera de poder autorreferenciarnos. Hace tiempo que vengo trabajando en la manera de decirlo, porque como ya aprendimos al principio de la capacitación, todo lo que digo no es inocente. Todo lo que digo lo voy a crear, porque lo siento, porque lo creo, y por eso lo voy a proyectar en mi vida. Entonces, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cómo te describirías? ¿Cómo sos? ¿Cuáles son tus cualidades? Yo hablo de una manera muy específica. Y yo digo, no digo yo soy. Me gusta desarrollar ciertas habilidades. Me gusta desarrollar mi bondad, me gusta desarrollar mi compasión, me gusta ser cada día mejor persona, me gustaría ser menos impulsiva, me gustaría, pero no estoy diciendo que soy únicamente de esa forma, porque la vida me ha mostrado, porque la vida te muestra cuando no querés ver, y la vida te va a poner una enorme muralla enfrente, en la que te vas a chocar tarde o temprano si no aprendes a ver. Y a mí me lo hizo, porque yo no soy la excepción. A mí la vida me ha puesto varias murallas y agradezco que hayan aparecido, porque eso forma la persona que soy hoy. Pero a ciencia cierta la vida me mostró que siempre fui una persona súper solidaria, súper bondadosa, nunca me enojaba con nadie, en algún momento sentía que los demás no me querían, o mejor dicho, necesitaba el aval de los demás o el cariño de los demás para darle sentido a mi vida. Sí, yo pasé por todo eso. El tema es que en un momento la vida me puso en una encrucijada y yo tuve que hacer todo lo contrario a lo que mi ego y mi escala valorativa me decía que era lo correcto. Y fue un momento de supervivencia. Y supervivencia significa, no que me esté muriendo, significa que en ese momento entro en conflicto de supervivencia porque una de mis dos partes va a tener que desaparecer para que nazca la otra. Y efectivamente, nació el ego de Nadia. Porque el ego mío, por una construcción de baja valoración, tenía bajo ego. Y estoy hablando de un ego muy bajo. Y cuando comencé a tener autopercepción, autovaloración, y tuve un ego balanceado y muy bien puesto, la gente no estaba acostumbrada. ¡Ay, estás recambiada! ¿Qué pasó? No sos como antes. No, gracias a Dios. Por Dios, bienvenido sea. Porque la gente está acostumbrada a que les demos constantemente. Y siempre, a mí me encanta un dicho que yo escucho mucho y leo mucho, que dice, bastará con que una vez le digas que no a una persona que ayudaste millones de veces para que digas que eres una mala persona o que eres mala. Entonces, somos responsables de cómo creamos los vínculos con los demás. Y como dice el dicho, no es el chancho, sino quien le da de comer. Ojo, cómo educamos a los demás para que nos traten, para que nos perciban. Por eso es tan importante entender que cuando nosotros mandamos muchas partes de nosotros al inconsciente, el inconsciente es el balance con el consciente, ¿no? Imagínense, inconsciente, consciente. Es una balanza. Cuando esto se desbalancea y el inconsciente llegó a su tope máximo, porque es todo lo reprimido, todo lo que reprimo, mis emociones, mis pensamientos, lo que quiero, reprimo, va al inconsciente. Y cuando el inconsciente empieza a tener fugas, empiezan a aparecer las proyecciones, ¿sí? Lo que veo en el otro tiene que ver conmigo, hay que buscar de qué parte. Pero esto todavía no termina ahí, chicos. El tema es que cuando esto sigue creciendo, el inconsciente genera fallas biológicas y fallas a nivel psicológicas y psiquiátricas. Eso quiere decir que llegado a un punto extremo, cuando la olla a presión no da más, podemos terminar con un Alzheimer, podemos terminar con demencia, podemos terminar
con problemas de personalidad, podemos terminar con problemas, por ejemplo, de trastornos de personalidades, y montones de enfermedades. Entonces, ¿es un chiste? No. Y ténganlo muy presente. Todo lo que reprimamos y no aceptemos se va al inconsciente. Tarde o temprano, este explota, porque necesita el balance. Es como la olla que empieza a salir agua por los costados y por los costados porque necesita empezar a evacuar presión. Esto es lo mismo. Por eso les hablo de esta manera, porque no es simplemente palabras lindas o una filosofía de vida altruista, no, 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 estoy hablando de netamente construcción mental, neuronal y biológica, clínicamente hablando. Entonces, habiendo entendido esto, vamos a entrar a qué ocurre con las sombras cuando tenemos impulsos y tenemos compulsiones, ¿sí? Porque también existen las compulsiones y los impulsos. Cuando nosotros estamos en sombra, ¿sí? Cuando estamos con algunas cuestiones reprimidas, y a ver si alguien se empieza a brillarle los ojitos y a decir, hostia, conozco a más de uno, o ahora entiendo por qué aparece esto, aparecen las adicciones. Adicción a la comida, adicción al cigarrillo, me incluyo, adicción, por ejemplo, a que me estén diciendo que me quieren constantemente porque necesito el afecto. La adicción no son simplemente las drogas, el alcohol, el juego, el sexo. Adicción es todo lo que yo no puedo controlar y su función biológica es tapar un vacío con algo que haga de paliativo y me dé un poco de felicidad momentánea. Sus coaching, absolutamente todos, tienen en sombra muchas cuestiones, por lo tanto tienen adicciones. Vayan viendo esto, ¿sí? Y esto significa que las sombras no están aceptadas, que una parte de mí no acepta algo que está sucediendo. Cuando hablamos de personas que tienen desórdenes, ¿sí? Y acá más de uno se va a reír y decir, si vieras mi casa, Nay, la casa de todos. Esto en realidad tiene que ver con problemas con la autoridad, no con el desorden de la casa, sino con no poder acatar las órdenes. Órdenes, no seguir órdenes, ¿sí? Las personas que tienen problemas, por ejemplo, continuamente con sus padres, o continuamente con sus jefes, o continuamente con cualquier persona que pueda referenciarse ante darle algún tipo de guía o algún tipo de orden. Cuando una persona está en sombra alguna parte de su vida, también genera esto. Genera que no puede escuchar a otros. Que nadie le puede dar una orden porque no. Porque hay una parte de ellos que necesita que eso siga estando ahí adentro. Las personas que hablan demasiado, pero no estamos hablando de las personas que hablan demasiado porque tienen una buena oratoria, porque les gusta expresar cosas de conocimiento. Estamos hablando de las personas que hablan demasiado sin decir nada, o simplemente hablan para poder emitir lo que les sucede, sus problemas, su victimismo, su dolor. Y son personas que todo el tiempo hablan porque necesitan ser escuchadas. ¿Por qué? Porque hay una parte de su historia en donde vivieron una situación donde no tuvieron voz, no tuvieron voto, nadie los vio. Por lo tanto, como esa situación emocional está reprimida, ¿sí? Ahora yo hablo por demás porque necesito que me escuchen, necesito que mi voz tenga un significado. Dar muchos consejos. Se van a reír mucho. Dar muchos consejos. Cuando una persona, a ciencia cierta,
necesita todo el tiempo estar dando consejos, todo el tiempo ayudando a otros, todo el tiempo estar queriéndole resolver la vida a los demás, hay un conflicto tanto con la madre o con el padre que no está resuelto. Y acá me he chocado muchas veces en terapia con personas que me han dicho, pero yo no he tenido ningún conflicto con mi madre o con mi padre, sí, las cosas normales de la vida, pero mis padres eran re buenos, pero mis padres esto, pero mis padres los otros. Yo tengo que explicarles algo para que entiendan a qué nivel cala esto. Todos los padres del mundo generamos heridas a nuestros hijos. Todos. Todos los padres del mundo vamos a lastimar y generarle herida a nuestros hijos. Todos los padres del mundo hemos hecho cosas que no beneficiaron a nuestros hijos. Eso va a ser así siempre. ¿Y saben por qué va a ser siempre así? Porque a ciencia cierta, nuestro mapa es diferente al mapa de nuestros hijos. Simplemente que nosotros como adultos pensamos que mi mapa, porque soy papá, porque soy mamá, porque soy adulto, es mejor y le va a servir al mapa de mi hijo. No funciona así. Ahí es donde cometemos los errores. Pero también hay que entender que la vida nos lleva a esas decisiones. Como les conté muchas veces, tal vez un padre o una madre que tuvo que salir a trabajar 12 horas por día o trabajar muchas horas y ha dejado realmente a sus hijos han sufrido abandono. Y lo van a pasar, lo van a sentir y lo van a proyectar. Pero a ciencia cierta, como papás no podíamos dejar de trabajar porque eso implicaba no darle de comer a nuestros hijos. Por lo tanto, fue una decisión adulta, consciente, en beneficio de nuestros hijos, más allá que después les traiga problemas. ¿Por qué? Porque cuando son más grandes, los chicos pueden resolverlo, entender que sus padres son seres humanos, son personas que tenían una vida antes, que tenían mochilas, que sufrían, que estaban alegres, que estaban contentos, que no son Dios. Por eso no hay que idealizar a ninguno de nuestros padres. Hay que saber describirlos con lo bueno y con lo malo, y que nada atente contra la persona. Yo puedo hablar cosas terribles de mi madre, por así decirlo, para que se entienda, y terriblemente maravillosas. Sin embargo, la percepción de mi madre es la misma. Mi mamá para mí es una gran persona en mi vida. No la juzgo, pero a ciencia cierta sé muy bien sus defectos, sus virtudes y cómo me ha afectado a mí. Pero si no la percibo como un ser humano, como una persona que puede equivocarse, como una persona que no es solamente madre, nunca voy a poder comprender por qué a veces los adultos hacemos las cosas que hacemos. Y de hecho usamos los padres un dicho: ya lo vas a entender cuando seas padre, ya lo vas a entender cuando seas grande. Porque es real, porque es real. Entonces, cuando estamos hablando de que hay conflictos con los padres o las madres, a veces hay personas que no lo pueden ver, que no ven ningún conflicto, que han naturalizado cosas y las han percibido como no malas. Y yo les voy a dar un ejemplo rápido de lo que me pasó a mí, que lo descubrí en una sesión terapéutica. A ciencia cierta, mi papá era una persona que era viajante, súper ausente como padre, aunque vivía con nosotros y todo. Nunca hizo su rol de padre. Mi madre hizo de madre y de padre, y mi tío el rol de padre, por así decirlo. Pero cuando a mí me preguntaron cómo me sentía con respecto a mi papá, yo le dije que yo nunca tuve dolor, nunca tuve necesidad de mi papá, nunca estuve triste, nunca lo sufrí. Es como si no hubiera existido. Me dijo la terapeuta, ¿lo viste? Y yo me quedé así como se están quedando ustedes. Dije, ¿qué es lo que no vi? Y es que mi papá no había estado.
y que porque a mí no me haya dolido, o porque mi mamá se disfrazó de payaso para tratar de cubrir todas nuestras necesidades, a ciencia cierta, nuestro inconsciente, nuestro arquetipo padre, sí está funcionando. Y no estuvo. Y yo lo que hice es un bloqueo emocional. Hice un cambio de realidad en donde esa niña que no tenía a su padre, buscó un recurso para que eso no doliera. Pero sin embargo, eso dolió. Y yo tuve que entenderlo. Tuve que entender que la ausencia de mi padre me generó muchísimas cosas y yo no lo había visto. Porque a ciencia cierta yo no tuve dolor con mi papá. Yo no pasé nada con mi papá. Entonces, ojo con las percepciones de las relaciones con nuestros padres. Porque hay que entender que sí pasan estas cosas, y eso no significa hablar mal de ellos, no significa que los estemos juzgando, no, significa que le estamos dando la compasión de ser humano, y que nosotros nos liberamos de un montón de mandatos y un montón de lealtades, por querer que nuestros padres sean o los peores del mundo, o los mejores del mundo, y no lo son, son simplemente personas. Entonces, también tenemos que entender que cuando llevamos las cosas a la represión de la sombra, tenemos formaciones reactivas. Esto significa hacer todo lo contrario. A ver si alguno se identifica. Mi mamá me gritaba todo el tiempo. Yo reprimo la acción de gritar, entonces ni siquiera cuando estoy enojada puedo gritar. No puedo gritar. me siento identificada. Pero para ver si se entiende el ejemplo, hago todo lo contrario, pero no porque soy diferente, no porque lo solucioné, todo lo contrario, lo reprimí. Saqué una opción de mi vida. Ni siquiera puedo gritar en un sentido normal, tal vez estoy con alguien y me da ganas de decir, ¡ay, Dios! ¿Por qué no? No estoy hablando de ser una loca gritona, que tampoco sería el problema. Me refiero a que estoy reprimiendo una parte de mí, y no porque lo solucioné, sino porque lo reprimí. Entonces, también hacer exactamente lo opuesto a lo que mi sombra necesita. Y acá no tiene que ver con los demás, sino tiene que ver con mi sombra. Tiene que ver con mi autopercepción. Y acá vuelvo a reforzar lo que le expliqué al principio. Ejemplo, como yo sé que siempre fui una persona súper bondadosa, y estuve para todo el mundo, y todo el mundo se cagó en mí, y todo el mundo me falló, y todo el mundo me reclama, ok, a partir de ahora, a partir de ahora agárrense. Voy a ser una guacha, como decimos en Argentina, voy a ser una mala persona, una jodida. Ahora no ayuda a nadie, ahora que cada uno se ayude. Ahora no pierdo mi tiempo con nadie. Me voy a una polaridad de mi propia sombra, de mi propia parte de mi escala valorativa en mi ego. Me voy yo misma a un extremo. Sobreproteger a un hijo. ¡Buah! Este es el gran problema de todos los padres. La sobreprotección a un hijo tiene en sombra una memoria de abandono, de muerte y de huida, zona de peligro. A mi hijo lo protejo porque no quiero que pase las mismas cosas que yo. A mi hijo lo sobreprotejo porque realmente no quiero que sufra lo mismo que yo. Y recuerden que para el inconsciente, lo real o lo simbólico es igual. Es igual. Cuando yo hablo de muerte, no significa que alguien se haya muerto. Significa que tal vez alguien fue excluido de mi familia. A mi tío le dejaron de hablar todos porque se separó y se fue con otra mujer. Ok, eso es peligro de muerte dentro de un clan, de una memoria inconsciente. ¿Sí?
Recuerden que para el inconsciente lo real o lo simbólico implica la misma realidad. La sobreprotección es una de las cosas más difíciles y más complicadas cuando la trasladamos a los hijos, porque está disfrazada de buenas acciones, está disfrazada de cosas bellas, donde a nuestros niños le creamos una realidad completamente subalterna, completamente fuera de la realidad, y cuando ellos salen a su propio mundo, caen en picada. Diferente es cuando hay, por ejemplo, una dejadez o hay un abandono real en una madre o en un padre, donde no están en todo el día, donde el niño no es atendido, donde a los padres no les importa dónde está el niño ni lo que hace. En ese caso, aunque es mucho más cruel, chicos, aunque es mucho más cruel, ese niño ya aprende a ver un montón de cosas. Pero cuando nosotros sobreprotegemos, le cegamos los ojos. Los dejamos sin poder ver absolutamente nada. Entonces, vamos a hablar de la persona que es perfeccionista. No te permitís equivocarte, es esa persona que tiene mucha exigencia o falta extrema de aceptación. Y esto es muy importante. Cuando alguien busca ser muy perfeccionista, y estamos hablando que un perfeccionista es una persona que no soporta, su mente, su emocionalidad entra en colapso cuando algo no sale como lo había planeado. En ese caso, el no poder permitirnos fallar tiene que ver con experiencias de nuestro pasado. Y ahí hay que preguntarnos, ¿para quién tenía que ser perfecta? ¿Quién quería que me viera? ¿Por qué tenía que ser buena en algo? Porque si no, no me veían. Entonces, siendo cada día mejor, siendo la mejor en algo, a mí me veían. Entonces no me permito equivocarme. La exigencia. Y esto también va de la mano con la polaridad, la falta extrema de aceptación. Como no me acepto, tengo que ser perfecta en lo que hago. Porque si no soy perfecta en lo que hago, realmente tengo que aprender a ver quién soy. Y no me acepto. No me acepto porque no me enseñaron a aceptarme, porque de chica no me validaron, porque no tuve la atención. Y acá van a ver, y empiecen a pensar de a poquito, que acá están camufladas las 5 heridas del niño. ¿Se dan cuenta? Acá mismo están las 5 heridas del niño. Por eso todo empieza a tomar un sentido mucho más amplio. Y el hombre duro, una concepción arquetípica de la sombra, tiene que ver con el hecho de que los hombres no lloran, ¿no? Sos un maricón, no podés llorar, los hombres no lloran. Ay, sos súper emocional. Al hombre, por existencia, le reprimieron toda la energía negativa, femenina. Toda la energía femenina, el hombre la tuvo que matar, porque para el hombre ser mujer es débil. Ser emocional es ser vulnerable. Entonces el hombre tuvo que aprender a ser duro, por eso a los hombres les cuesta llorar, por eso a los hombres les cuesta expresarse, por eso a los hombres les cuesta reflexionar o pedir ayuda, porque en su concepción ellos tienen que poder con todo. La verdad que compadezco también lo que pasa en los hombres. No es nada fácil, están solos con todo, porque ellos tienen que poder con todo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene gentileza extrema? Eso significa que en su vida pasó antipatía. Una persona que ha sufrido que a nadie le importe lo que le sucede. Que no se ha sentido protegido, que no se ha sentido escuchado. Entonces esa persona, por acto reflejo, está en su sombra, eso que le pasó,
Y hoy, para tratar de sentirse mejor sin sanar, trata realmente de ser una persona gentil. Pero son esas personas que ya decís, bueno, pará. Ya está, ya es suficiente. No, que te traigo, que querés un vasito de agua, que no, pará. O sea, esas personas que están todo el tiempo tratando de hacerte sentir bien, porque lo hacen para ellos, ¿sí? Recuerden que todo lo que está en la sombra es un vacío no cubierto. Es todo lo que rechazamos y no sanamos de nosotros. Entonces, hay que entender que también tiene efectos en las relaciones interpersonales. Sí, acá se viene divertido esto. El enamoramiento. A mí me encanta hablar, yo siempre digo, matemos a Cupido, por Dios, cuando alguien esté enamorado, váyase 3 meses a una isla y recién después siéntese con su pareja a hablar de amor. El enamoramiento, aunque a nosotros nos encanta y nos parece un momento hermoso de mariposas en nuestras panzas, y el corazón que late, y que me pongo linda para que me vean, o el hombre, obviamente, yo siempre voy a hablar en femenino, perdón, Jonah, pero es una parte muy complicada. ¿Y saben por qué? Vemos en el otro lo que no es. Wow. Así como les dije que nosotros nos ponemos las máscaras para adaptarnos a los medios, las personas en momento de conquista también se ponen máscaras y no nos muestran cómo son. Tratan de compatibilizar y adaptarse con nosotros. ¿Alguna vez, les pregunto, no les digo después de mucho tiempo, alguna vez en las primeras citas, tal vez no fueron a algún lugar donde no hubieran ido, o no comieron una comida que no hubieran comido en otro momento, o no hicieron algo que vos decís, yo esto no lo hago más? Pero no por mala, es que en ese momento nuestra autopercepción es que no queremos caer mal al otro, es que queremos darnos la oportunidad de conocer a la otra persona, pero lo hacemos mal. Arrancamos mintiendo, arrancamos fingiendo un montón de cosas, y eso lo hace todo el mundo. No hay persona que no lo haga. De hecho, les cuento algo que me pasa a mí, que yo me río mucho, que ahora hace años que no lo hago. Yo soy una persona que soy muy, ¿cómo se puede explicar? Me gusta vestirme muy sencilla, soy muy sencilla para vestirme, me encanta vestirme sencilla, me gustan las cosas hindúes, me gustan las cosas, no sé si se entiende, una onda media gitana, ahora sí, una cosa media rara tengo para vestirme. Y es mi onda, ¿sí? Pero a ciencia cierta, cada vez que he tenido una cita, no me he vestido así. No, ahí casaba vestidito apretadito, las lolas bien levantadas, claro, la femme fatal salía. Pero ¿qué pasaba 2 meses después? No aparecía más. Porque esa Nadia fue como un evento disruptivo en el momento. Porque yo no soy así. No elijo vestirme así. No me gusta vestirme así. Ahora, en esa cita, ¿me mentí y lo hice transgrediéndome? No, lo que quise era que me viera atractiva, era que le gustara, no fue con mala intención. ¿Y cuántas veces al principio de una relación vemos un montón de cosas que con el tiempo desaparecen? Que me diga alguien que no le pasó esto en la vida, por el amor de Dios. Porque a todo el mundo les pasa esto. Pasa muchas veces. Sí. Bueno, muchas veces no, pero pasa. Sí, suele pasar también, sí. Sí, pasa. Es muy natural, pero quiero que lo naturalicemos porque es algo muy cómico, pero natural. Porque en ese momento queremos gustar, en ese momento queremos que la otra persona se sienta cómoda. Entonces hacemos cosas que después no podemos sostener en el tiempo. Y mostramos algo que no somos. Y ahí viene el problema del enamoramiento. La gente muestra, hay gente que estamos hablando de cosas simples y otras personas que crean una personalidad realmente que no existe, gente que no comía carne, que decía que era vegetariana, pero en realidad era mentira, lo dijo porque yo era vegetariana. O sea, estamos hablando desde lo más tonto hasta una distorsión total y absoluta de la personalidad de la persona en sí.
Por eso el amor no tiene que ver con el enamoramiento. El enamoramiento genera, ¿sí? Genera cuestiones químicas en el cuerpo. Se genera la hormona de la endorfina, se genera la hormona de la adrenalina, y estas son las hormonas del placer. Y las hormonas del placer actúan rápido y se van rápido. Entonces, es muy importante comprender que cuando hablamos de amor es cuando empezamos a ver los defectos de la otra persona, cuando encontramos que no era tan perfecto como creíamos y no éramos tan compatibles. Ahí nace el amor, cuando muere el enamoramiento que genera, no solamente hormonalmente genera un montón de cuestiones, sino que se atrofia un montón de funcionamientos cerebrales porque estamos drogados, señores. Sí, estamos drogados. Totalmente drogados. Entonces nada es lo que parece. Entonces, también hay que entender que cuando estamos en sombra aparecen parejas violentas o mentirosas. Cuando en nuestra vida tenemos experiencias de esta, tenemos que entender que eso está en sombra y es una parte de nosotros que tenemos que trabajar. No voy a entrar en este detalle porque es muy amplio, pero ténganlo muy presente. La violencia no son solamente golpes. Y las mentiras no importa de qué tamaño sean, sino con la constancia y con la periodicidad que aparecen en una persona. Las familias con secretos, lo que no se puede decir, lo que no es correcto, también está en las sombras de una persona y generan muchísimas repercusiones. Entonces vamos a tener síntomas. Cuando estamos en sombra, vamos a tener síntomas emocionales como culpa, angustia, miedo. Son muy normales. Cuando hablamos de lo físico, gastritis, bruxismo, tensiones musculares, caída del pelo. Bueno, podría nombrar millones, le estoy dando algunas porque son un montón. Cuando hablamos de las mentales, hablamos de depresión, fobias y trastorno de ansiedades. Y cuando hablamos de conductuales, estamos hablando llanamente del autosabotaje, de todo lo que hago para seguir estando mal. Entonces, hay que entrar a un campo que se llama disolución de complejos. Pero para eso hay que entender qué son los complejos en la psiquis de una persona. Los complejos son contenidos psíquicos que están fuera del control de la mente consciente. Se han excluido de la conciencia y lleva una existencia separada en el inconsciente, estando en todo momento dispuestos para obstaculizar o para reforzar las intenciones conscientes. Y lo voy a transmitir en castellano, como diríamos. Después de leer esto, lo traduzco. Los complejos son contenidos psíquicos, ¿sí? Están dentro de nuestra psiquis, de nuestra memoria, y son, ¿sí?, del inconsciente, porque están completamente fuera del control de nuestro consciente. Por eso se explica, ya científicamente hace años, está más que avalado, que nosotros, el 95% del tiempo y de todo lo que hacemos es inconsciente. Hay gente que inclusive dice que no son el 5% lo consciente, que estamos hablando entre un 2 y un 3% de conciencia que tenemos sobre todo lo que hacemos y sobre todo lo que nos pasa. Por eso el inconsciente no es un chiste, él comanda absolutamente todo. Entonces, cuando hay un complejo, cuando hay un problema que no estoy viendo, voy a tener dos soluciones. Obviamente, los ignoro,
no los veo, digo, es que yo no tengo ningún problema, es que yo no tengo que resolver nada, por lo tanto, va a pasar dos cosas. El identificarse o el proyectarlo. ¿Y esto qué significa? Que si yo lo ignoro o voy a identificarme, voy a hacer algo correcto que me identifique con otra persona, y eso significa el espejo, o voy a proyectarlo, y eso significa el espejo complejo. Eso significa que lo voy a ver en la otra persona. Vuelvo a explicar. Cuando los ignoramos, puedo identificarme, ¿sí? Soy igual a mi madre, bueno, soy así porque mi madre es así, porque mi padre es así, porque bueno, soy así, ¿sí? Es mi propio espejo. Pero cuando yo lo proyecto, tiene que ver cuando yo a estas cosas que ignoro, las estoy viendo a través de otras personas. Porque van a existir las dos. Siempre nos van a estar mandando pruebas y señales en estos dos campos. Pero ¿qué pasa si decido enfrentarlos? Si digo, ok, tengo un problema, quiero solucionarlo. Esto significa sanación, solución. No digo que sea simple, no digo que sea automático, pero la única manera de cambiar nuestra vida, de cambiar el cómo nos sentimos, el cómo quiero vivir, es enfrentarlo. Si no lo enfrentamos, no hay sanación y no hay solución a nada. Entonces, como ya lo nombramos, vamos a hablar de la ley del espejo, porque muchas veces se sobreentiende mal esto, y está muy bueno que comprendan por qué esto que está tan utilizado en realidad sale de la psicología, y no sale de la espiritualidad, ni de mensajes altruistas o de mensajes de bienestar, no, esto viene de la psicología, esto viene de la proyección de la psiquis. Entonces la ley del espejo dice exactamente, ¿qué te molesta? Esa es la pregunta. Entonces la ley del espejo, descrita por el psicólogo Carl Jung, que es, como siempre digo, el amor de mi vida, es el resultado de lo que en la psicología llamamos proyección. Este mecanismo psicológico se basa en algo tan simple como atribuir a los otros algo que en realidad es nuestro, algo que en realidad nos pasa a nosotros. Entonces vamos a ver los 4 matices de la ley del espejo. Los demás nos reflejan algo nuestro que no queremos ver o no queremos aceptar. Lo que nos molesta de alguien nos refleja lo contrario de cómo somos nosotros, ¿no? Ahora espero que me escuchen, porque ya lo voy a ampliar, ¿sí? Cuando queremos controlar o manipular al otro teniendo expectativas egoístas, cuando sin darnos cuenta estamos haciendo lo mismo que rechazamos, que criticamos a terceras personas. Entonces, entendiendo más o menos cuáles son los matices que maneja la proyección en la psicología, vamos a entrar en la primera ley del espejo. Todo lo que me molesta o me irrita o quiero cambiar de otra persona, también está dentro de mí. Está dentro de mí. Y eso hay muchas personas que no lo pueden ver, pero pasa más habitualmente de lo que pensamos. Información que podés recibir, por ejemplo, en forma reactiva. Cuando te pasa, por ejemplo, vos te irrita cómo soy yo. A alguien le irrita cómo soy yo, le molesta, le enoja, me pone nerviosa Nadia. Significa que tiene una reacción reactiva, que esto puede ser enojarse, gritar, llorar, hacer juicios sobre mi persona de forma proactiva, observando y tomando distancia y utilizando este estímulo de forma que lo lleve a su aprendizaje al siguiente nivel. ¿Qué significa esto? Yo siempre digo, si a mí me molesta algo de alguien, lo tengo yo. Pero a veces no es de manera directa. A veces no es que es mi personalidad de esa manera,
sino que yo estoy vinculada de alguna manera con esa experiencia que esta persona me está haciendo sentir. Entonces, la segunda ley del espejo dice, todo lo que el otro critica o juzga de mi persona, si me molesta y me hiere, es algo que está reprimido en mi persona y necesita ser trabajado. Y acá es lo que siempre le explico. Si alguien acá viene a decirme, Nadia, sos mala persona, o sos mala terapeuta, o sos mala formadora, se lo acepto, pero a mí no me mueve. No me mueve. Y no porque sea ególatra o egocéntrica, no me mueve porque es algo que yo ya sané, mi autopercepción. Lo que sí hago bien y me permito decirlo, y lo que hago mal. Por lo tanto, que otra persona venga a criticarme, como mucho me va a generar duda y le voy a preguntar por qué me lo dices, o dame tu feedback a ver si puedo mejorar algo, pero a ciencia cierta, no me va a mover de dónde está, no me va a hacer dudar, porque yo ya sé quién soy. No se trata de ignorar lo que sucede, o de hacer como si nada te importara y como si te resbale, sino que puedas observar qué parte tuya se siente tocada en ese momento que te están diciendo algo, y por eso la emoción se expresa como si te lastimaran. Porque hay que recordar que una persona hace, y si a mí me lastima o no, es porque yo permito, o porque a mí me entró la bala, que como decimos en Argentina, y es una herida que tengo abierta. Entró por la ranura, entró por la cerradura. Es algo que tengo que trabajar. La tercera ley dice, todo lo que me gusta de las otras personas, lo que amo de otras personas, también está en mí. Cuando yo digo, pucha, no sé, me encanta cómo es Nas, me encanta la personalidad de Aurora, me encanta cómo habla Jonah, cuando alguien de verdad me gusta o amo de esa persona ciertas características, es que también tengo esa cualidad. Porque yo no puedo ver lo que no está en mí. No puedo ver lo que no está en mí. Permite que aprecies la belleza, la bondad y todas las virtudes que puedes observar de otras personas. Y es justamente eso lo que tú también tienes por dentro, porque nadie puede percibir lo que no tiene, como tampoco podría darlo. Si no lo tengo, no lo puedo dar. Porque de lo contrario, no tendrías forma de contrastarlo como una experiencia interior. Porque eso lo que percibes, porque hay algo de eso en ti. ¿Y qué significa esto? Como yo le hablaba de las polaridades, ¿cómo puedo saber qué es el amor? ¿Cómo sé lo que es la felicidad? Porque en algún momento sentí tristeza, porque en un momento sentí amor y sentí, por así decirlo, no es la palabra, odio. Porque para que una parte exista y pueda corroborar que eso existe y entenderlo, tiene que estar la otra parte, para darle sentido. La cuarta ley. Todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí, sin que a mí me afecte, le pertenece a la otra persona. Y vuelvo al mismo ejemplo. Una persona me critica y me dice, pues eres pésima, y que qué sé yo, y qué sé cuánto, y a mí no me lastima, eso significa que yo no tengo que trabajar, le pertenece a la otra persona. Entonces, te dejo con el regalo, ¿no? Porque es tu problema, te pasa a vos, ¿sí? No tiene que ver conmigo. Responsabilidad personal. Solo podemos hacernos cargo de nosotros y no de lo que los demás hacen, piensan, sienten o dicen. Definitivamente. No podemos cuestionar, no podemos cambiar, no podemos manejar, ni hacernos cargo de lo que piensan los demás. Solamente podemos hacernos cargo de una sola persona en el mundo. Y esa es nosotros. Y eso ya de por sí es un trabajo grandísimo, grandísimo.
Porque al día de hoy lo que estamos aprendiendo es hacernos cargo de nuestras vidas. Imagínense. Entonces, llegando al final, no, tan al final no, falta todavía un poco, vamos a entrar de concepto a distinciones. Y es lo que yo les explicaba, de pasar una información a través de la experiencia para que se genere en nosotros una habilidad o una destreza o una distinción, como decimos en el coaching. En el coaching hablamos de distinciones cuando tenemos ya cosas aprendidas que están dentro de nuestra personalidad y dentro de nuestras opciones de herramientas disponibles. El sufrimiento, y acá es muy importante que escuchen esto, el sufrimiento provocado por alguien externo a ti es directamente proporcional a la carga de atención que le pongas. ¡Wow! ¿Vieron cuando yo les hablo en gestión de emociones? Que cuando una persona quiere lastimarme, yo puedo salir de esa emoción rápidamente y no entro en estado de ánimo, porque cuestiono, porque pongo todo lo que le he enseñado hasta ahora, los pongo en esa práctica. Primero, si alguien me está provocando un dolor, alguien me traicionó, ¿puedo evitar que me traicione? No, no puedo evitar que me traicione. ¿Puedo evitar que me engañe? No. ¿Que me estafe? No. ¿Que me maltrate? No. La primera vez no puedo, no lo puedo hacer. Entonces, cuando estoy sintiendo ese dolor, tengo que saber salir y mirar la situación. Hostia, Nas me ha maltratado. Ok, me ha maltratado. ¿Qué hago? ¿Sigo sufriendo porque Nas me ha maltratado? ¿O saco el sufrimiento de mi persona porque no me pertenece? Porque eso le pertenece a Nas. Porque Nas se comportó de esa manera. Entonces puedo hablar con Nas, tratar de solucionar las cosas, pero el dolor me lo voy a sacar porque no lo elijo, porque no me pertenece, porque no quiero estar en ese lugar. Pero si le pongo atención y le pongo el foco en mi mente, digo, mirá lo que me dijo Nas, mirá, no tuvo reparo, no tuvo ni siquiera respeto, mirá lo que hizo, y me retroalimento, y me retroalimento, y me retroalimento, chau, ya está. Le puse tanto el foco que el sufrimiento va a estar ahí. Entonces, las cosas toman dimensión según la cantidad de luz que le ponga a lo que está pasando. Cuánta importancia, cuánto foco le esté poniendo a las situaciones. Y explico algo. Si a mí alguien me traiciona, no digo que sea una tontería. Yo a lo que le saco el foco es a lo que me hace daño. El problema lo voy a resolver. Si yo tuve un problema con Nas, lo voy a hablar. Y voy a tomar decisiones. Y voy a hacer algo al respecto. Pero el sufrimiento es algo que tiene que ver con mi elección. ¿Cuánto tiempo quiero sufrirlo? ¿Cuánto dolor quiero tener? Porque el dolor es la percepción de lo que el otro me hizo. De lo que el otro me hizo. Ego, me duele el ego, mi escala valorativa atentó contra lo que para mí es sagrado. Ojo con eso. La carga de atención representa el poder interno que tú le cedes a la otra persona. Y yo a los niños pequeños que tengo en terapia, siempre les explico esto. Si alguien quiere pelear contigo y tú entras en la pelea, pierdes. Y le diste el control a la persona que quiere pelear. Cuando una persona le presta atención y entra en el juego de algo que no es sano para nosotros, le está cediendo el poder, le está cediendo el control total y absoluto de la situación. Si Nas me estafó, me engañó, me lastimó, y yo me enojo, le estoy dando el poder a Nas. Y ustedes dirán, ¿qué, Nadia, no te tenés que enojar? No. Tengo que decidir. Tengo que hacer.
No tengo que enojarme. ¿Para qué me voy a enojar? ¿Cambio algo? ¿Soluciono algo? No. Y encima me estoy sintiendo mal por alguien que no se merece que yo me esté sintiendo mal. Entonces, la vida tiene que ver con decisiones, no con cuánto dolor voy a sentir o cuánto dolor me van a hacer sentir. Es que si me pasó algo, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? Entonces, soltar todo lo que no te construye la realidad, que te acerca a cómo querés vivir, sentir y, por ejemplo, hacer. Cuanto más te despegues del resultado que querés lograr, tendrás mayor equilibrio en la vida. Cuando dejes de esperar que los demás sean de una determinada manera, vas a tener libertad. De hecho, yo no voy a decir que a mí no me pueden fallar o no me pueden engañar. Por supuesto, soy un ser humano y me puede pasar. Pero ¿saben lo que sucede? Hoy decido rápido. Si una persona me falla, hablo con la persona. Según lo que me dice, le doy una oportunidad o no. O la saco de mi vida, o cuando pierde la segunda oportunidad, digo, gracias, fue un placer conocerte, gracias por tanta enseñanza, pero no quiero más que estés dentro de mi día a día. Y lo decido. ¿Duele? Sí, porque lo que duele es el ego, chicos. Lo que duele es el ego. Es lo que yo esperaba, es lo que yo haría, es lo que yo pienso. Cuando entendemos que el otro puede decir, hacer y pensar lo que quiera, entendemos que no es personal. La persona no me estafó a mí, la persona estafa. No es que le estafó a Nay Rodríguez, la persona estafa. Entonces, ¿yo quiero una persona estafadora en mi vida? ¿Sí o no? Y si le doy una segunda oportunidad, entiendo claramente que esto que perdoné tiene la posibilidad total y completa de volver a suceder, porque cuando vuelva a suceder, no me voy a enojar, no voy a decir que la otra persona es una basura de persona, no, 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 no. Yo fui consciente en el momento que perdoné que esta persona tuvo esta actitud, por lo tanto me mostró que es capaz de hacer esto. Entonces, me mostró y sé que lo puede volver a hacer. Está en mí dar la oportunidad o no. Pero si la doy y vuelve a suceder, no voy a maldecir a la otra persona. Voy a aprender y a irme. La otra persona simplemente siguió siendo lo que siempre fue. Ojo cuando tomamos decisiones. Después no hagamos culpables a los demás de lo que nosotros elegimos como opción. Entonces, es necesario que te enfoques en reducir al mínimo cualquier tipo de expectativas sobre cómo deberían ser las cosas y dedicarte a construir un ser íntegro, fuerte, sólido y coherente. Entonces, ustedes dirán, Nay se pone esotérica, empezamos a entrar en sueños y simbolismos, pero no, es solamente para aprender del inconsciente. Los símbolos son una máquina psicológica que transforma energía. Sí, tal cual, porque todo es energía. El objeto conocido que representa un desconocido, una técnica para trabajar son los sueños. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros, ¿sí?, soñamos, muchas veces soñamos con gente conocida, ¿sí? A ciencia cierta, muy pocas veces esa persona con la que soñamos es realmente la persona que estamos viendo, ¿sí? Porque el cerebro funciona por asociación arquetípica. Es el inconsciente, ¿sí? Ahora ustedes me dicen, ¿puede ser que algún sueño sea realmente con una persona específica? Sí, puede ser una persona que has tenido un trauma o algo que te marcó mucho, 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 y obviamente esa persona se vuelve un arquetipo en nuestra psiquis humana. Pero en general, siempre son simbolismos, y quienes aparecen
no son las personas que realmente están apareciendo. Entonces, los sueños son intentos de la psique para ayudar y equilibrarnos, compensar las situaciones conscientes que se está viviendo en el individuo que aplicó una represión. Y acá lo explico. Cuando nosotros reprimimos algo en el inconsciente, o algo nos está costando mucho asimilar y trabajar, se va al inconsciente. Y el inconsciente trabaja 24/7. Por lo tanto, cuando está súper saturado y se ve en una circunstancia difícil, nos manda información a través de los sueños. Los sueños son, perdón, los sueños. Es de esta manera donde nuestro inconsciente se va a conectar con nosotros, en los sueños. Por eso los sueños son utilizados muchísimo en las terapias, por eso Freud mismo tiene el libro de la interpretación de los sueños, y los sueños siempre fueron disciplinas de abordajes y de estudios, porque entra en el mundo del inconsciente. La sombra aparece, y acá les voy a dar unos ciertos tips de las cosas que pasan en los sueños. Cuando hablamos de la sombra, de nuestras sombras, de nuestras cuestiones reprimidas, suelen aparecer en los sueños del mismo sexo de quien sueña. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, soy mujer, ¿sí? Y estoy viviendo una situación reprimida con alguna persona, sin importar el sexo, seguramente la proyección de mi inconsciente va a generar que esta persona, o este animal, o esta persona que puede tener género, sea del mismo sexo mío. Lo mismo para los hombres. Soy hombre, voy a soñar con sexos masculinos como simbología. Muy pocas veces se representa con alguien conocido, es lo que vuelvo a explicar. Muy pocas veces cuando nosotros vemos a alguien conocido en un sueño, significa que estamos soñando con esa persona. La mayor parte de los sueños es simbología, y realmente no es algo simple de comprender. De hecho, a mí me llevó muchísimos años poder trabajar sueños, y así todo considero que me va a faltar toda una vida para seguir entendiendo la complejidad que tiene la creación de los sueños. A veces la sombra se representa con animales, con determinadas características que tenemos escondidas. Por ejemplo, si soy una persona que me percibo como débil, seguramente en algún momento sueño con un león, porque el león no es débil, ¿sí? Porque está tratando de sacar afuera nuestra represión inconsciente. Entonces, ya llegamos al final, y tenemos que entrar a lo que se llama la individuación. Significa llegar a ser un ser, o un individuo, perdón, llegar a ser un individuo, en cuanto por individualidad entendemos nuestra peculiaridad más interna, última e incomparable, llegar a ser uno mismo. Y parece todo como un juego de palabras. Y mucha gente dice, hay que aprender a ser uno mismo. Y no tienen dimensión de lo que están diciendo. De hecho, cuando las personas dicen, si lo crees, lo creás, tampoco tienen idea de lo que están diciendo. Cuando una persona te dice, soltá, hay que soltar las cosas, tampoco tienen puta idea de lo que están diciendo. Porque lo están diciendo con una soltura que no tiene nada que ver con la experiencia que hay que atravesar para tener esa destreza en la vida. No es simple. El camino del desarrollo personal no es simple, no es para cualquiera, y es para valientes. Siempre digo... Me están tocando en la puerta un segundito nada más, por si acaso. Siempre digo lo mismo, chicos. Puede ser duro, puede ser difícil. Ahora, se los digo y se los repito. La ganancia que hay atrás de este esfuerzo es tan grande que no tengo manera de explicárselo. Es tan grande que te cambia la vida. Es tan grande que nunca más volvés a ser quien eras.
y lo hablo en forma positiva. Es realmente maravilloso, realmente maravilloso. Pero no es un camino para cualquiera, por eso mucha gente queda en el medio, por eso mucha gente se esconde, porque no es para cualquiera, pero no para cualquiera porque hay que tener un estatus, una capacidad, no. Hay que realmente querer dejar de sufrir, querer dejar de padecer, querer estar en la mierda de la vida que nos tocó. Porque yo le pregunto, de cada 10 personas le pregunto cómo es su vida, y entre más de 9 me dicen que es una mierda. ¿Sí? Paren que bajo el micrófono. Y no lo digo como algo malo. De hecho, podemos pasar muchas cosas lindas en la vida, pero sin embargo vamos a ver como la más pesada, como la que marca las cosas negativas. La mayoría de la gente vive en relaciones que no quiere, vive en situaciones que no elige, está en trabajos que no quiere, toma decisiones que no son las que realmente quisiera, no tienen la vida que desean. Y mucha gente dice, ay, bueno, la vida que deseas, bueno, hay que conformarse, es la vida que te tocó. No, no, no. No, definitivamente no. La vida que te tocó fue la que elegiste, fue la que construiste. Estás ahí, exactamente en el lugar que estás, por las decisiones que tomaste y por las que no tomaste. Entonces, fíjense que si a las personas le comentamos, son muy poquitas las que pueden decir, la vida es maravillosa. Y a mí me preguntan hoy, y yo digo, ¿cómo es tu vida? ¿Maravillosa? Y lo digo en serio. Y hay días que estoy hasta el, perdón la expresión, hasta el carajo de trabajo, hay días que estoy muerta y reventada. Estaba armando hoy la agenda y miré así y dije, hostia Dios, ¿qué hago a partir de febrero, marzo, abril? Es una cosa que se me explotó la agenda. Dije, ok, bueno, relaja. Pero estoy en la vida que quiero. Estoy en la vida que elijo. Vivo como quiero. ¿Y costó? Sí. ¿Tuve que tomar decisiones difíciles? Sí. ¿Lo volverías a hacer? Totalmente. Tiene que ver con un montón de cosas. Estamos muy acostumbrados a lo que debemos ser, pensando siempre que no tenemos salidas a las cosas. Y yo siempre a las personas les enseño, cuando estás en un problema, en un gran problema, la salida jamás va a ser la que querés, ni cómo querés. ¿Lo escucharon? Cuando estamos en un gran problema, la salida jamás va a ser ni como querés, ni de la manera que querés. Te va a probar. ¿Sí? Te va a poner en una zona muy incómoda. ¿Querés salir de verdad? Siempre les digo lo mismo. ¿Qué sos capaz de dar? ¿Qué sos capaz de dar? Si querés que la vida te dé, vas a tener que saber darle a la vida. Para ganar hay que saber perder. Para subir hay que saber caer. Polaridad. Siempre lo marco. Por eso digo que es para valientes. No porque las personas no puedan acceder a esto. Todo el mundo que quiere puede. Pero sí hay momentos de miedo. Yo tuve miedo, sí. Tomé decisiones a ciegas, sí. Hice suicidio, sí. Hablo de suicidio cuando tomás una decisión que vos decís, bueno, no sé si se me va a abrir el paracaídas o no. Sí. Ahora, mágicamente, siempre apareció el paracaídas. El tema es que tuve que entender que las cosas no son como quiero, sino son como las necesito. Y que a partir de ahí puedo crear la vida que quiero. Pero nunca si no voy a dar algo a cambio. Nunca si no soy capaz de dar algo a cambio. La felicidad que tengan al día de hoy es el resultado de lo que ustedes mismos eligen día a día. Entonces, la individuación es algo muy particular en el ser humano. Es la construcción, primero arranca con la construcción del yo, de quién soy, de mi personalidad y de mi ego. Y es la depresión de la sombra, ¿correcto? Estamos ahí reprimiendo
todo lo que es la sombra de nosotros, para luego generar la diferenciación. Empezamos a notar que algo no anda muy bien, que algo me hace ruido, y cuando empezamos a sentir eso, mágicamente estamos en la mitad de la vida, chicos. Siempre digo lo mismo, cuando empezamos a decir, oiga, me estoy dando cuenta de, ya estamos en la mitad de la vida. La posibilidad de seguir reprimiendo, identificándome o proyectándome y generando impulsos. ¿Qué significa? Estoy en la mitad de mi vida y hasta ese momento me proyecto, me identifico, soy impulsivo, no entiendo nada, sigo como caballito para adelante. ¿Sí? Ahora, es muy importante entender que cuando entramos a la otra mitad de la vida, y eso no significa con años cronológicos, chicos, no tiene que ver con años cronológicos, tiene que ver con un despertar. Generalmente se da en la evolución de las experiencias y las edades, ¿no es cierto? Por supuesto. No le va a pasar esto a una persona de 15 años, eso que quede bien claro, pero sí nos puede pasar entre los 30 años en adelante. Cuando estamos en esta otra mitad de la vida, se abre posibilidades de crear mi self, crear mi yo superior, entrar en ese poder, como me gusta decirlo, aunque no hablo desde la religión, el Dios en nosotros. Pero no porque nos creamos Dios, no, es tener a Dios, ese poder de creación en nosotros mismos. Y genera el resto del proceso, porque cuando empiezo a entrar a la trascendencia, cuando empiezo a construir mi self, realmente consigo la integración. Y esto es muy importante. Y se los puedo marcar con mi propia historia. Obviamente, durante muchos años de mi vida, estuve totalmente en represión de muchísimas partes de mi persona. Reprimía muchísimas cosas de mí que no aceptaba. De hecho, verán que a los 15 años reprimí mi cuerpo, mi percepción corporal, que era una consecuencia de mi percepción psicológica y emocional. Alta reprimida tuve en ese momento. Entonces, después de eso, obviamente nos proyectamos. Obviamente nos enojan ciertas cosas, obviamente tengo un mal día y me la agarro con mi hija, con mi hijo, o con la gente del trabajo, o no estoy motivado y tuve un día de mierda, la verdad que más sí, contesto como puedo. Obviamente, no estoy viendo que en la ecuación de lo que me sucede, la X soy yo. En la ecuación, la X soy yo. Si yo no me sé poner en la ecuación del problema, nunca va a tener una solución, porque la solución es externa. Entonces, cuando la vida me dio muchas señales y yo no entendía, me dejó sin caderas. Como seguí no entendiendo, me generó un problema más fuerte en mis pulmones. Y como había cosas que yo no había entendido de más chica, obviamente mi hija también tuvo una enfermedad que fue cáncer. Y yo los veo así. Ustedes dirán, Nadia, qué terrible, estás diciendo que tu hija tuvo cáncer por tu culpa. Sí. ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí. Es algo que yo no resolví. ¿Se lo hice a propósito? Por favor, no. ¿Lo hice con intención? No. ¿Pero lo generé? Sí. Y se los digo con esta sonrisa, porque no es cuestión de ser víctima y culparme y decir, qué mala madre que fui, qué desastre. Chicos, eso no sirve de nada. De hecho, es una de las cosas más bajas que podemos hacer como personas. Escudarnos atrás de la culpa. No cambia nada, no cambia lo que pasó, no cambia el pasado, no cambia nada. Pero si cambio la culpa por la responsabilidad y digo, ok,
me di cuenta, ya entendí por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, ok, ¿qué es lo que puedo hacer a partir de ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de ahora? La vida me dio muchas señales y yo muchas veces no las escuché hasta que me puso una muralla china adelante. ¿Sí? Me la puso. Y mi cambio vinieron después. Yo no pretendo y no quiero que pasen por eso, pero es el juego de la vida, es el juego del despertar. Y aunque hay personas que puedan tal vez no generar una enfermedad en toda su vida, pueden tener una vida miserable toda su vida y ser la peor tortura hasta el día que se mueran. Hay tantas cárceles como personas en el mundo, cárceles mentales, emocionales, psicológicas, económicas, de salud. La cárcel se la pone cada uno. Somos libres. Aprendan a entender que lo que tenemos que empezar a hacer es a conocernos a nosotros mismos, para poder conocer cómo es la vida, porque la vida es maravillosa. Y miren que yo tuve una vida súper movida y llena de aprendizajes, y no me sale decir otra cosa, chicos. Y si hoy a mí me dirían, Nay, no me gusta decir estas cosas, pero tenés tal enfermedad, y te queda poco tiempo de vida, o tenés la vida sigue siendo maravillosa. La vida no tiene la culpa de las cosas que me pasen a mí. Mi vida es mi creación. Mi vida es mi creación. Entonces, en resumen, las sombras son las que nos someten a una vida de no aceptación. Las máscaras son utilizadas para adaptarnos, pero a lo largo sí se genera una dualidad en la persona. Recuerden que yo les hablaba siempre de que si yo soy de una manera, pero me muestro de otra, genera una dualidad en la percepción que tengo de mí mismo. Concientizar el inconsciente es la manera de tener libertad de acción, libertad de lo que quiero hacer. La ley del espejo nos muestra el camino de la introspección hacia el self, hacia el ser superior. Los sueños siempre reparan y traen información del inconsciente, para eso están. Hasta cuando sueñan cosas increíbles que ustedes dicen, soñé que era Superman. Ok, también, eso también. La individuación es el objetivo del trascender humano. La individuación, y lo vuelvo a explicar, es entender que ante todo soy un individuo y que no soy, como siempre digo, madre, padre, abuelo. Sí, eso es un contexto. ¿Quién soy? Y hasta que no me haga cargo de mí, y hasta que no vea mis habilidades, hasta que no vea la luz de la creación que tengo dentro, nunca voy a llegar a trascender. Entonces, a ensuciarnos las manitos. Detecta cuáles son tus sombras. Intégralas. Eso significa, si yo sé que hay una parte de mí que no la acepto, tal vez no acepto ser víctima en mi vida. No quiero ser víctima. No acepto esa parte de mí. Acéptala. Hay una parte de vos que también debe existir. Y también tenés que poder ser víctima si te toca ese rol. Porque tenés derecho también a vivir esa experiencia. Entonces integrala. No sos ni víctima, no sos Superman, no sos. Me permito ser, me permito pasar por las experiencias de la vida. Y trabaja en ti la ley del espejo, ¿sí? Recuerda, lo que me molesta de otro está en mí. O porque lo hago, o porque eso que esa persona está haciendo y me duele, tuvo que ver con una experiencia de mi vida. Lo que el otro me critica, si me duele, tengo que trabajar en mí. Hay una herida que sanar en mí.
Si el otro me critica y me lastima y a mí no me duele, es algo que le pertenece a la otra persona. Si yo valoro y digo, qué grande, qué lindo que es ser como fulano de tal, estoy viendo las habilidades en otro que yo también poseo, porque no puedo dar y no puedo ver lo que no tengo dentro. Entonces, hasta acá llegamos por la clase de hoy, y la próxima clase es Introducción a la PNL, Programación Neurolingüística. Aquí estamos. Bueno, sé que esta clase estuvo interesante, ¿sí? Interesante. Es un poco más académica, por así decirlo. Ya le estoy dando otro tipo de contenidos, porque ya entienden cuestiones básicas, que fue la primer parte, ¿sí? Esto es importante que nosotros lo entendamos, y sobre todo, comprender que parece tan difícil al principio entender todas estas partes del rompecabezas, pero les aseguro que una vez que una persona ve y comprende, el rompecabezas se arma solo. Es sumamente simple, pero hay que entender cómo jugar y hay que animarse a jugar. Siempre hay dos opciones, siempre tenés opciones. El tema es qué elegís. Entonces, espero que esta clase les haya gustado. Obviamente la van a tener que ver. Obviamente los invito a que la vuelvan a ver. Y los invito a que me pregunten cosas, lo que sea, porque acá estamos entrando en conocimiento más profundo. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar con personas. Y esto que les mostré es las personas. Esto es lo que pasa dentro de las personas. Y acá no estamos hablando de cosas cuestionables, porque hay gente que puede creer en las energías, en el Reiki o no, o en las constelaciones familiares. No. Esto es ciencia. Esto es ciencia. Esto es psicología y psiquiatría. Esto está comprobado como todo lo demás, ¿sí? Porque lo demás también está comprobado, pero quiero decir, acá no tiene que ver por una cuestión de fe. Esto es la conformación psíquica de una persona. Y sus coaches están ahí, y ustedes tienen que saber en dónde están. Tal vez no puedan sacarlos, porque tienen que tener mucho entrenamiento para eso, pero sí pueden saber en dónde están, y sí pueden aprender cómo manejar y abordar ciertas situaciones y ciertas cosas que pueden suceder. Así que los dejo sumamente tranquilos. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o algo. No, yo no tengo preguntas, Ya te las pero haré. le voy a mandar después un audio para no alargarme, y les voy a contar un sueño. Bueno, ya algunos de los compañeros se lo llegué a contar. Para mí el tema de los sueños me fascina. Es Sueño fascinante. muchísimo. Y nada, después les cuento. Les voy a mandar un audio y les cuento. Por favor, ahora ya tengo la intriga, así que no te olvides de mandarlo. No, me voy a subir al coche 5 minutos y Dale. por el camino les mando el audio. Dale, muchas gracias. Jonah, ti. ¿querías decir algo? Que ya te haré preguntas cuando vea la clase y la escuche bien in situ, sin el móvil de por medio. Ya, Sí, ya no, te ningún haré la llamada. problema. Jazz, que levantaste el micro. Y lo mismo, es para darte las gracias porque doy gracias a Dios que no me he perdido esta clase, la verdad que súper importante, súper intensa, la volveré a ver y sí que te voy a hacer un par de preguntitas yo también. Hay cositas que no me... Bienvenido sea, bienvenido sea. Muchísimas gracias, gracias No, Nay. por favor. Yo lo mismo, Yanay. También hay con detalles que quiero preguntarte, eso que te mandaré por privado, te daré un poquito de trabajo también. Perfecto. Porque es un poco interiorizar y ya, pues, preguntarte cositas para ir aclarando. Y digamos que abriendo el camino. Abriendo, vamos abriendo puertas. Eso es Estamos abriendo, exactamente. eso es lo importante. No sé si Pues yo igual, yo la verdad que hoy me ha costado seguir la clase porque tengo un poco tengo la cabecita así, pero
sí es verdad que ha estado más intensa que lo que ha sido de aquí para atrás, como que había que prestarle todos los sentidos, y he hecho capturas, pero también he anotado cositas, pero para, como dice Aurora, para hablarlas ya, cositas, identificaciones y demás, para hablarlas contigo ya cuando hablemos en privado. Por favor, chicos, yo Sí, sé... las tengo y me gustaría que me recordaran sobre todo la parte de los sueños. Ok, ok. Sé que yo porque no quiero, yo sé que ustedes están cansados, yo trato de regirme ahora en esas 2 horas y llegar así como a las 2 horas, ¿sí? Por eso a veces puedo acelerarme un poco en la parte, por ejemplo, de los sueños, sé que lo pasé un poco más por arriba, porque en realidad es muy amplio, pero lo único que quería que entiendan es que los sueños son proyecciones del inconsciente, que nada de lo que aparece en un sueño es ni por cerca tonto, ni sin sentido, ni nada, no. No, Todo es una reacción inconsciente, ¿sí? Esta clase es verdad, es más intensa. La súper. próxima y las próximas, no sé bien, son de este estilo, obviamente, ya estamos entrando en otras cuestiones, pero algunos temas son más intensos que otros, pero no por el tema en sí. Eso tiene que ver con el grupo, eso tiene que ver con lo que está trabajando con cada grupo. Tal vez yo de este tema en otra formación y pase normal, pero hablo tal vez de emociones o hablo de recursos y a ese grupo le afecta más. Eso quiere decir que acá hay mucho que trabajar con respecto a lo que reprimimos, con respecto a lo que proyectamos. Quiero que entiendan eso. A veces no es que el tema sea más difícil, sino que es lo que el equipo necesita trabajar. Pero es real que en estas clases van a ver ya un poco de cosas técnicas. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes quieran seguir abordando, quieran seguir investigando, tienen que tener la estructura básica, ¿sí? Real para poder googlear, para poder buscar, para poder hacer cosas, ¿sí? Porque si yo, perdón que mi teléfono está sonando la alarma. Trato de también ahora educarlos en lo que más puedo sobre también el vocabulario, ¿sí? Sobre ciertas terminologías que tal vez no la usen, pero que cuando alguien se las nombre ustedes digan, ya sé a lo que se refiere, ¿sí? A eso es lo que voy. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Ahora le pido que relajen, ahora guarden los apuntes, nadie se pone a hacer nada, se pone música, van afuera, no importa, ahora termina la clase, se cierra el librito, ¿sí? A despejarse, vamos a seguir con estas clases tan maravillosas, porque no porque las dé yo, porque para mí es maravilloso el conocimiento. Lo son. Firmamos. Gracias por Firmamos. Gran aprendizaje, la verdad. Sí, la verdad que sí. Me escriben todos por privado lo que necesiten, porque lo que necesiten ustedes saben que yo estoy ahí para ayudarlos. Así Listo, que muchas gracias. gracias, los quiero mucho. A ti. De todas formas, Besitos, Nay, perdón, bendiciones. nos vemos en Para ti, media Nay, horita, para ¿no? todos. Nay, Sí, ya. por eso digo que no me digas que me relaje mucho. No, pero ahora Adiós, chicos. la parte que viene es relajada, así que olvídate. Es muy Voy a abrir la Vale, puerta vale. que tengo esperando gente. Chao, que Bueno. descansen. Besitos, Bye. chiquillos. Chao. Gracias, Bendiciones, Nay. Nay. Jonathan, hablo contigo ahora. Jonathan, hablo contigo. Yo entro ahora a las 7:30. El número de cuenta, yo te lo paso. Sí, también. Venga. Entro contigo ahora a Mira, haz tú el cierre como que te va y no sé lo que vamos a hacer. Yo voy a las 7:30, entro con los grupos para que tú estés en la reunión, ¿vale? Sí, yo tengo que hacer todo. Yo le dije a la gente que me despedía a las 7:30, que tú te encargabas después. Venga, perfecto entonces. Y hablaré con Mónica también, ¿vale? Besito que tengo gente abajo en la puerta.